¿Y si tu existencia estuviera marcada por un cronómetro oculto que nadie percibe, pero que todos sienten? ¿Y si los logros que consideramos exitosos fueran meras ilusiones compartidas? ¿Y si tu mayor triunfo todavía estuviera en una página que no has escrito aún? Todo llega a su debido tiempo para aquellos que saben esperar. Tolstoy. Pero ¿sabemos de verdad esperar? ¿Podemos realmente hacerlo? Vivimos bajo la presión de plazos invisibles. A los 20 se supone que deberías estar cursando algo provechoso, a los 25 construyendo una carrera firme, a los 30 disfrutando de los frutos, comprando un hogar, formando una familia, pero ¿y si eso no es lo que sigue? ¿Y si a los 30 apenas estás comenzando a descubrir quién eres? La realidad que muchos evitan aceptar es que muchos de nosotros llevamos una ansiedad profunda. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que llevan un nudo en la garganta preguntándose si ya han fracasado para siempre? Tal vez no lo expresen en voz alta, pero casi todos en algún momento se plantean, ¿y si todo esto fue en vano? Este video no se centra en fórmulas para el éxito, sino en vivencias que no se ajustan al tiempo convencional, en fracasos que se convirtieron en eternos, en ti que quizás ahora estás cuestionando tus propias capacidades. Pero sobre todo, es un llamado a seguir adelante, incluso cuando todo parece indicar que es momento de detenerse en los próximos minutos. Recorreremos juntos un camino que explora fracasos aparentes y desemboca en la posibilidad silenciosa de una existencia con propósito. Prepárate para escuchar voces que, ignoradas en vida, resonaron tras la muerte, y tal vez en ese eco encuentres la valentía para seguir narrando tu historia. Aunque aún parezca incompleta, dicen que el tiempo es justo. Pero esa es una de las grandes mentiras que aprendimos a repetir. En realidad el tiempo, o al menos la forma en que nos enseñaron a vivirlo, se convierte en una prisión disfrazada de un calendario. A los 30 ya deberías haber llegado. ¿Llegado a dónde? Nadie lo sabe con certeza, solo que es lejos de donde te encuentras. Ahora existe un cronómetro silencioso que empieza a contar desde el instante en que venimos al mundo. No tiene manecillas, pero sentimos sus tics por dentro. Te miras en el espejo a los 30 y parece que llegas tarde. No importa lo que hayas realizado, lo que cuenta es lo que los demás esperaban, que ya hubieras completado el inconveniente. Es que ese reloj social nunca fue diseñado para evaluar vidas individuales. Es un molde, y los moldes, por naturaleza, ignoran las curvas exclusivas de la experiencia humana al intentar adaptarte a él. O te rompes a ti mismo, o rompes el tiempo, pero nadie te enseña. Eso al contrario. Desde pequeños nos dicen lo que debemos hacer y a qué edad, como si la vida fuera una cinta transportadora donde cada fase tiene un momento exacto para ejecutarse. Si te desvías, te conviertes en motivo de miradas desconcertadas, consejos no solicitados y silencios incómodos en las reuniones familiares. A los 30, si todavía estás intentando, suena a fracaso, como si ya no estuvieras autorizado a equivocarte, empezar de nuevo, cambiar de opinión. ¿Pero quién decidió eso? El mercado, las redes sociales, la cultura de la productividad que trata a las personas como piezas de una máquina. La verdad es que nadie puede vivir según esa programación sin enfermarse un poco en el interior, y por eso es probable que sientas ese cansancio profundo, esa ansiedad sin nombre, esa impresión de ser un impostor en tu propia vida. Pero déjame compartir algo personal. A los 32, escribí un relato que creí sería el mejor de mi existencia. Lo envié a una pequeña editorial y fue rechazado con un correo automático de esos que ni siquiera mencionan tu nombre. Esa noche lloré como un niño. No por el relato en sí, sino por la confirmación silenciosa de que tal vez estaba desperdiciando tiempo. Y aún así, al día siguiente, escribí otra historia, porque la mayor rebeldía contra el reloj social no es detener el tiempo, es seguir avanzando, aunque todo grite que deberías rendirte. Kafka escribió hasta el final, sin importar que nadie lo leyese. Dickinson acumuló poemas en el fondo de un cajón. Van Gogh pintaba con hambre. Beginner fue objeto de burla. Todos de alguna forma desoyeron el reloj y al final, el tiempo cedió ante ellos. No necesitas ser mundialmente famoso para haber superado al tiempo. A veces vencer al tiempo es simplemente no permitir que él defina quién eres. Es mirar tus 30 y decir, esto aún no ha terminado, ni siquiera ha comenzado. Imagina fallecer creyendo que fracasaste. Cerrar los ojos por última vez con la amarga certeza de que nadie te escuchó, de que todo lo que creaste fue al final inútil.
Y ahora imagina descubrir años o siglos después que tus palabras, tus colores, tus ideas, cambiaron el mundo. Kafka trabajaba en seguros el tedio burocrático que lo consumía. Cada día era solo el telón de fondo de un drama mayor, dudaba de sí mismo, constantemente pensaba que su escritura era excesiva, fría, sin valor, no buscaba lectores, quería que quemaran sus manuscritos, pero Max Brod, su amigo, desoyó esa solicitud, y gracias a esa desobediencia el mundo recibió la metamorfosis, el proceso. Carta al padre. Kafka nunca lo supo. Murió creyendo que había fracasado. Van Gogh pintaba mientras el hambre le corroía el estómago, despreciado por la crítica, al margen de los compradores, veía sus cuadros acumular polvo. La belleza que él observaba en el mundo parecía no reflejarse en las personas, incluso llegó a mutilarse. Parte de su propia oreja. El dolor de no ser entendido se transformó en desesperación. Hoy sus obras figuran en los museos más renombrados del globo, se reproducen en camisetas, bolsas, celulares, tatuajes, pero Van Gogh nunca vendió una única obra en vida que valiera lo que su arte merecía. Murió convencido de que nadie lo admiraba. Emily Dickinson vivió en un estado de reclusión y escribió cerca de 2000 poemas en silencio, lejos de los círculos literarios de su tiempo. Compartió algunas de sus obras con amigos y algunas de ellas fueron publicadas, pero llegaron alteradas y ya no reflejaban su esencia. Dickinson no fue reconocida ni como mujer ni como poeta en su época, y solo tras su muerte, su hermana descubrió sus cuadernos y los presentó al público. Hoy en día, es vista como una de las voces poéticas más significativas de la historia de Estados Unidos. Por otro lado, Alfred Wegener se atrevió a proponer que los continentes se trasladaban, y fue objeto de burlas, excluido de la comunidad científica. Se llevaron a cabo conferencias para ridiculizarlo y lo llamaron el meteorólogo loco. Sin embargo, décadas después de su fallecimiento, su teoría sobre la deriva continental fue confirmada y actualmente se enseña en las escuelas como una base de la geología moderna. Wegener pasó de ser un blanco de burlas a ser considerado un genio. Estas historias son no solo inspiradoras, sino también profundamente trágicas, ya que nos hacen confrontar el hecho de que el talento y el reconocimiento no siempre están en sintonía, y a menudo no coinciden con el momento adecuado. Estas personas vivieron con el sufrimiento de sentirse invisibles, y quizás lo más cruel fue la sensación persistente de que eran inadecuados o inútiles. Pero observemos, el problema no radicaba en lo que producían, sino en la época en la que vivían. O más bien, era una era que no supo apreciar su valía. Aquí surge un punto inquietante. Si ellos mismos no comprendían el valor de su trabajo, ¿cómo puedes estar tan seguro de que lo que tú haces tiene tan poco valor como crees? Tal vez tu fracaso sea simplemente un éxito aplazado, o uno que no se parecerá a lo que imaginabas, pero que aún así impactará a alguien en algún momento y lugar. Kafka escribía para lidiar con su propia mente. Van Gogh pintaba para conservar su humanidad. Dickinson componía versos como quien respira. Cada uno de ellos se entregó a su pasión sin esperar reconocimiento, porque no tenían otra opción. Y tú, creas porque deseas ser reconocido o porque no puedes dejar de hacerlo, incluso sin público. Tal vez el mayor error sea rendirse por el temor a la falta de reconocimiento, porque el tiempo es un lector lento que a menudo solo comprende después de que la última página ha sido escrita. Hay un momento, y si alguna vez has creado algo lo sabes, en el que la soledad se siente pesada como el plomo. Terminas un texto, una canción o una pintura, y el mundo parece seguir sin inmutarse. Nadie comenta, nadie observa. Parece que tu creación ha desaparecido en un drenaje invisible. Entonces surge la pregunta: ¿vale la pena continuar sin audiencia? Es como gritar en un cuarto cerrado. Oyes el eco, pero no hay respuesta. Muchos se detienen aquí, porque crear en el vacío requiere una fe peculiar, no religiosa, sino visceral. Una fe en que lo que sientes tiene valor, aunque nadie más lo valide. Quizá lo más cruel del arte y de la vida no sea el error en sí, sino el silencio que sigue a cada intento. Pero es en ese silencio donde residen los espíritus más resistentes, no los más dotados, sino aquellos que persisten. Kafka, Dickinson, Van Gogh, todos ellos conocían bien ese vacío. Kafka pidió que se destruyeran sus escritos. Dickinson mantenía sus poemas guardados. Van Gogh casi no vendía nada,
y sin embargo continuaron. ¿Por qué? Porque había algo que superaba la expectativa del éxito. Había una necesidad de escribir, pintar y componer. Para ellos no era una elección, sino una urgencia, como el acto de respirar o de sangrar. Es sencillo crear, cuando recibes aplausos, pero lo complicado es hacerlo cuando el único sonido que oyes es el murmullo de tu propia duda. Y ese murmullo es cruel. Susurra. Si a nadie le importa, tal vez seas mediocre. Te anima, detente antes de empeorar. Se burla y dice que pierdes el tiempo. Pero lo que el murmullo ignora es que la semilla no responde a gritos. Crece en silencio, en la oscuridad bajo la tierra. Muchos de los que ahora admiramos trabajaron en la penumbra. Solo conoces la luz que ellos emitieron porque no se detuvieron cuando todo era sombra. Crear en el vacío es una forma de resistencia. Resistencia contra la desidia, el mercado, los algoritmos y el propio cansancio. Si decides detenerte ahora, tal vez nadie lo note, pero quizás dentro de 20 años alguien descubrirá tu trabajo y se vea reflejado en él. Tal vez una frase tuya inspire a alguien a no rendirse, y aunque eso nunca suceda, todavía habrá valido la pena, porque cada línea escrita, cada trazo dibujado, cada nota tocada en la oscuridad, es una afirmación de tu existencia, es un aquí estoy grabado en el silencio del mundo. Perseverar no es una estrategia. Es una forma de vida, es una elección radical. Creer que incluso sin audiencia, tu voz merece ser escuchada, aunque solo sea por ti. Ahora respira hondo, porque en el próximo y último capítulo abordaremos aquello que más nos aterroriza y al mismo tiempo nos libera. A los 30 Neisseru aseguran, ya es demasiado tarde. A los 40 Neisser dicen, es ridículo comenzar algo nuevo. A los 50 años, lo mejor es aceptar lo que ocurrió y lo que no. Y luego aprendemos que es preferible desvanecerse en silencio. Sin embargo, el tiempo, ese tiempo que no lleva reloj, somos nosotros quienes lo equipamos con manecillas y exigencias. Somos nosotros quienes determinamos, casi de manera sagrada, cuándo es demasiado temprano o demasiado tarde para reiniciar. Lo que a menudo no se menciona es que el tiempo que realmente cuenta es interno. Es el tiempo de decisiones, anhelos y pasiones que trascienden la lógica. Es el tiempo que no se mide por metas, sino por instantes de presencia. ¿Sabes cuando sientes que algo late dentro de ti, incluso cuando a tu alrededor todo está tranquilo? Ese latido representa vida, un futuro que aún está presente. Es la señal de que a pesar de las circunstancias, todavía hay tiempo. Emily Dickinson compuso sus mejores poesías cuando el mundo la había abandonado. Van Gogh pintó hasta su último suspiro, a pesar del dolor que sentía en su pecho. Wagner mantuvo la fe en su teoría hasta morir congelado en el Ártico. Kafka falleció sin ver ninguna de sus obras reconocidas. Pero todos compartían una característica: continuaron. Esto es lo que deberíamos comunicar con claridad a quienes se sienten rezagados. Tu cronología no tiene que ajustarse al guión de los demás. Hay un instante cotidiano en que todo parece desmoronarse. Observas tu cuenta bancaria, el empleo que apenas soportas, los sueños guardados en un cajón, y sientes esa carga. Deberías estar en otro lugar. Pero, ¿quién te lo dijo? No estás fuera de tiempo. Estás justo en el periodo necesario para encontrar lo que te pertenece. Es el tiempo de maduración, la transformación silenciosa que convierte la duda en claridad. La verdad más liberadora es que no estás retrasado. Estás vivo, y mientras la vida fluya todavía hay tiempo. Aunque tu gran creación emerja a los 50, 60, 70, o descubras tu verdadera vocación a los 60, 60, 70, o tu obra sea entendida solo después de que hayas partido, aún queda oportunidad para escribir, pintar, amar, cambiar, equivocarte y volver a intentar. El tiempo es como un jardín, no se mide con relojes, sino con cultivo. No necesitas florecer al mismo tiempo que los demás. Las flores que aparecen en otoño no son menos hermosas, simplemente son más sutiles, y quizás, solo quizás, lo que experimentas actualmente sea el inicio de una historia que aún no ha comenzado. Kafka escribió, a partir de un cierto momento, no hay vuelta atrás. Ese es el momento que se debe alcanzar. Estás cerca de ese instante ahora, y cuando lo atravieses, te darás cuenta de que el tiempo que parecía perdido era solo el tiempo de espera.
Nos encontramos inmersos en una cultura que venera el presente, la inmediatez y el éxito instantáneo. Y esa prisa colectiva genera una cruel ilusión, la de que estamos quedándonos atrás, como si solo existiera una línea de tiempo válida y cualquier desviación implicara fracaso. Pero la verdad profunda que nos revelan estos grandes fracasados inmortales es diferente. La vida no es una carrera hacia una meta, sino un campo de posibilidades que se abre y se cierra según nuestra valentía de seguir avanzando, incluso sin tener claro a dónde nos lleva el camino. Kafka, Van Gogh, Dickinson, Wagner, cada uno a su manera, sintió la misma voz que tal vez hoy susurre en ti. No eres lo suficientemente bueno. Estás desperdiciando tu vida. El tiempo ya te ha alcanzado. Y aún así ellos siguieron adelante. No porque supieran que iban a ser reconocidos, ya que no tenían esa certeza, sino porque había algo en su interior que no podían silenciar. Esa es la lección que ha perdurado a través de los siglos, y nos llega hoy. No requieres averiguar si todo saldrá bien. Simplemente necesitas saber que no deseas vivir negando lo que late en tu interior. No se trata de escribir la próxima gran novela, ni de pintar la obra maestra siguiente. Se trata de no abandonarte a ti mismo, de permitirte seguir intentando incluso cuando todo parece en vano. El tiempo no es tu adversario. Puede ser un aliado silencioso si dejas de verlo como un verdugo. Aún hay oportunidad para cometer errores, reiniciar, cambiar de parecer, recuperar viejas pasiones, completar lo que empezaste hace años, o iniciar algo completamente distinto. Y tal vez, solo tal vez, eso que tú consideras un final, sea solo una pausa, una espera antes del renacimiento, una estación previa a la primavera. Lo que haces con tu tiempo, incluso cuando nadie te observa, es lo que define realmente quién eres. Y si aún queda un pequeño atisbo de voluntad en ti, entonces sí, todavía hay tiempo. Quería compartir algo contigo. Hace algunos años, en una madrugada cualquiera, me senté ante una hoja en blanco, sintiéndome exactamente como los personajes de esas historias, fracasado, perdido e irrelevante. Era uno de esos momentos en que la vida se siente pesada y el silencio de la madrugada parece amplificar todas las dudas que intentamos ocultar durante el día. Pensé en rendirme, en dejar de lado la escritura, mis proyectos y a mí mismo, pero por alguna razón, quizás un último vestigio de fe escribí. No era un texto hermoso ni importante, pero era mío, era un intento frágil de mantenerme en pie. Hoy, al reflexionar, me doy cuenta de que esa torpe página fue lo que me rescató, no porque haya transformado mi vida o se haya hecho pública, sino porque en ese momento fue mi forma de expresar al universo mi gratitud por estar aquí. Si llegaste hasta aquí, puede que este no sea solo otro video que viste por azar. Tal vez te encuentres como muchos de nosotros, cargando dudas que no se resuelven con respuestas sencillas. Y el simple hecho de que te hayas quedado hasta el final ya refleja mucho sobre tu coraje. Coraje para sentir, pensar y continuar, incluso cuando todo parece desmoronarse. Si este video ha resonado con algo que llevas dentro, compártelo en los comentarios. Puede ser un desahogo, una historia o simplemente un sigo aquí. A veces esas palabras sencillas pueden ser más valiosas que 1000 consejos. Dale me gusta al video, no solo por el algoritmo, aunque realmente lo necesita, sino porque cada me gusta es como una pequeña luz encendida, y cuanto más luz generemos juntos, más personas podremos alcanzar. Suscríbete al canal, pero no como quien simplemente asiste. Hazlo como quien ha encontrado un refugio. Este es un espacio para aquellos que sienten intensamente, piensan en exceso, y a veces dudan de sí mismos. Aquí cada video es una invitación a indagar más profundamente, a disfrutar del silencio y a la resiliencia. Los dos videos que aparecen en la pantalla no están ahí por casualidad. Uno de ellos puede hablar de un aspecto de ti que aún no te has atrevido a enfrentar, mientras que el otro puede despertar una chispa que ni siquiera sabías que necesitabas. Pero ten cuidado, después de verlos, puede que ya no seas la misma persona. A veces, lo único que se necesita es un último empujón, o que alguien te diga, aunque sea a la distancia, tú aún puedes, todavía tienes tiempo, nos vemos allá.